Esta mañana tenemos la participación de dos abogados. Uno es Roberto Ruiz Díaz. Buen día, ¿cómo está, don Roberto? Buenos días, don Guillermo, don Rubén, Camila, a Oiga, los en dos escucha. minutos, resúmanos, por favor, eh, su opinión el día después de el fallo de la Corte. ¿Cuál es su opinión resumida? ¿Qué nos No, espera? simplemente es la crónica de una muerte anunciada, solamente que se había alargado en el tiempo por los términos procesales que había que cumplir. Si la Corte hubiese podido fallar antes, téngalo por seguro que hubiera tomado la misma decisión que tomó hoy. Pero para ventaja nuestra, todos esos días que duró este proceso les permitió a ellos desarrollar de forma didáctica y educativa este fallo que contempló muchos temas más allá de aquel fallo del 2017. Es un fallo que abarca temas donde entra a ver lo de la figura del arbitraje, la reviviscencia de la ley, lo que era la figura de la cosa jugada constitucional y las desarrolla acompañado de cada una de las alegaciones de las personas que participaron dentro de este fallo. Ok, Y hay que resaltar que el fallo, o sea, al final ni siquiera hubo necesidad de acumular las demandas, sino que simplemente se entró a validar la primera que se admitió con la magistrada López para poder ganar más tiempo y tener una decisión en tiempo. precisamente la segunda demanda fue presentada por la abogada Martita Cornejo, que hoy nos honra con su participación aquí en este programa En Perspectiva. Buen día, abogada, ¿cómo está? Buenos días, licenciada Adame. Gracias y un gusto al licenciado Ruiz Díaz. Buenos días también. Oiga, en un minuto, porque el tiempo me está apretando, su opinión el día después de la decisión de la Corte, un minuto. Mi opinión el día después, bueno, estamos satisfechos, si bien no se dio lo que se llama la acumulación formal que implicaba emitir una resolución por parte de la Corte. Nosotros vemos claramente plasmados el contenido de nuestros argumentos, de nuestra acción de inconstitucionalidad en el fallo, y eso mismo fue la declaración que dio en Telemetro el licenciado Sevillano y dijo que no comprendía cómo eran en realidad de contenido de fallo son 134 páginas, el resto es el inserto del contrato. Y él decía que no comprendía si él nada más había alegado sobre un solo artículo. Pues la razón es que sí, que la Corte, y eso es una explicación que nos dieron por Secretaría General, que hacer la acumulación iba a implicar hacer una resolución, notificar procuradores, fijar un edicto de 5 días, y la realidad es que el pueblo no podía seguir esperando por un fallo. Es más, yo pedí el fallo ya viniera acumulado sin acumular. Necesitamos un fallo para poder abrir las calles del país, y tenemos un documento que argumenta muy profundamente algo que va a ser el adelante de Panamá, y el adelante de Panamá es la protección del medio ambiente y un país que se va a enfocar hacia otro sector de desarrollo económico que es el sector turismo, que estamos seguros que se va a poder desarrollar enormemente. Bueno, regresamos, vamos al corte comercial. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Reitero nuestro agradecimiento, dos abogados, bueno, una abogada y un abogado que definieron posiciones dentro del pensamiento y el criterio de la protección a la patria, que algo que suena como, no sé, banal, pero los que tenemos conciencia de lo que este país representa para nosotros, lo tenemos muy dentro, muy presente. Y estos dos profesionales del derecho, la abogada Martita Cornejo y el abogado Roberto Ruiz Díaz, por eso me siento muy distinguido, porque me consta que ustedes pararon firme, como decimos coloquialmente en Panamá. Y la abogada Cornejo fue la que presentó la segunda de las demandas de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia. Camila, adelante. No, quería conocer, la Corte falló sobre la primera demanda, que fue la del señor Sevillano, pero Sí. quería conocer si había alguna diferencia particular entre la demanda del señor Sevillano y la suya. Sí, y como le explicamos, pues a través de la Secretaría General nos explicaron
que la acumulación de ambas demandas iba a implicar un proceso largo de sacar una resolución de acumulación de las acciones de inconstitucionalidad, fijar un edicto de 5 días, notificar procurador. Esto iba a demorar más la emisión del fallo y el pueblo panameño se encontraba ante una situación social crítica que necesitábamos la emisión de ese fallo y que la pedíamos todos. O sea, nosotros no importaba si se acumulaban o no las demandas. Lo importante y que nos ha hecho sentir muy satisfechos es ver que los argumentos que nosotros expusimos en nuestra acción de inconstitucionalidad quedaron claramente plasmados en el fallo. Por eso el licenciado Sevillano decía el día que lo entrevistaron que él solo había argumentado sobre un solo artículo del contrato, que era el artículo primero donde se aprobaba el mismo, pero él atacaba en ese punto obviamente el debido proceso únicamente porque no hubo licitación. Y él dijo, yo lo que hice fue un copy-paste del fallo del 2017 y simplemente lo plasmé en esta demanda y me basé en el mismo artículo, en la violación al debido proceso establecido en la ley, en el artículo 32 de la Constitución Política de la República. Entonces, nosotros nos extendimos en 6, 7 artículos adicionales importantes como la protección del derecho a la vida, al medio ambiente, que Panamá acata las normas del derecho internacional, de los convenios y tratados internacionales que Panamá ha suscrito. Entonces, asimismo, la Corte se explayó diciendo que sobre el interés de la empresa privada y que la Constitución Política, si bien protege a la empresa privada y a la inversión, tiene un conflicto en cuanto a que la Constitución también obviamente protege la vida, la salud, el bienestar, el medio ambiente. Entonces, ¿qué es lo más rescatable, resaltable y bonito de este fallo? Es que la Corte dijo, sí, la Constitución protege a la empresa privada, el desarrollo de la inversión privada y demás, pero ante un conflicto en donde el desarrollo y la inversión pueden atentar contra la vida, la salud de los seres humanos, no hay ningún punto de discusión. La Corte tiene que inclinarse a proteger a los seres humanos, a la salud, al bienestar, a la protección del medio ambiente y el derecho de las personas a vivir en un ambiente sin contaminación. ¿Y qué dijo la Corte sobre esto? La Corte dijo, es imposible que nosotros pretendamos proteger la inversión privada y la economía y todo esto si no protegemos el medio ambiente, porque si no está lo primero, nunca será posible poder realmente, es incoherente desarrollar la empresa privada si dañamos el medio ambiente, porque no va a haber desarrollo económico. Entonces, creo que este es el gran valor de este fallo. Okay. Y que fue el fundamento casi central de nuestra acción de inconstitucionalidad. Gracias por aclararnos eso, abogada. A ver, el licenciado Luis Díaz. La Corte Suprema de Justicia ubica 25 artículos que son lamentablemente lesivos para Panamá desde el punto de vista jurídico. Voy a ponerlo de esa manera porque de esto se trata en el fondo. ¿Cómo es posible que a los abogados del Estado, los defensores del país, no se den cuenta? Usted tendría la amabilidad de ilustrarme. Yo no tengo conocimiento, a lo mejor hay fórmulas jurídicas para no ver ciertas cosas. Para mi juicio, cualquier lego en la materia que tuviera una educación algo avanzada se hubiera percatado o no, y que los abogados del Estado no lo hayan hecho, en su opinión, señor Ruiz Díaz. Sí, mira, Guillermo, el tema, mira que cuando yo presenté la demanda mía, yo solo cité 13 artículos, porque consideré que ya eran demasiados los artículos que yo encontraba que se violaban. Y al final, mira que la Corte encontró 25 artículos. Sí, pero mi pregunta es... Eran tan evidentes las violaciones que es como menciona, cualquier persona que leyera ese contrato se daba cuenta que las cláusulas eran abusivas y eran exorbitantes a favor de la empresa. Los grupos o asesores que contrató el Estado panameño, yo tengo la seguridad de que a ellos le entregaron ya el contrato hecho. O sea, ya cocinado. Todo, listo, todo. ¿Por qué? Porque muchas cláusulas, si leen el contrato del año 97, son las mismas, solo que las modificaron en ciertos párrafos, le cambiaron la numeración
y hicieron otro orden de las mismas cláusulas que establecía, adicional a las nuevas cláusulas que son las que incluso la Corte se pronunció porque abarcaban mucho más allá de lo que era una simple concesión minera. Así que yo creo que aquí debe haber una responsabilidad penal por parte de este grupo de abogados y de este grupo de asesores que participaron y que el Estado les pagó para que se supone defendiera los intereses, primero los intereses del Estado, y que segundo hicieron un análisis jurídico en derecho de que lo que contenía ese contrato no violaba normas de la Constitución. Y ellos van a tener que rendir cuentas en algún momento. No sé si va a ser con esta Contraloría o con la próxima, porque este Contralor también es responsable. Porque él era el goalkeeper, él era el portero, el primer portero que tenía el Estado panameño era el Contralor, porque él es el que tenía que fiscalizar los bienes del Estado. Y lo que hizo fue refrendar sin observar ninguna de todas estas falencias que tenía el contrato. Esa miopía, perdón, o esa ceguera, voy a ser más duro, esa ceguera, a mi juicio, es inaceptable. Me confieso, lo digo hoy, mañana y siempre lo voy a decir desde mi perspectiva. Pero, abogada Cornejo, a ver, es un hecho conocido que la empresa First Quantum, que es canadiense, tiene entre sus accionistas al gobierno de China, ¿sí? Pero además que Minera Panamá tiene al gobierno de Corea. Se dice que, entre otros, perdón, si eso está claro en la Constitución, que no pueden estados extranjeros tener este tipo de presencia en nuestro país, ¿cómo se permitió eso? ¿O usted cree que fue una omisión involuntaria? No se escucha, abogada, ponga el micrófono, no se escucha. Perdón. Sí, eso es algo que sí nos llamó la atención, que como que no se entró en esta materia. Y pienso que es algo que pudo haberse desarrollado. Licenciado Ruiz Díaz, yo no sé si puede darnos su opinión también al respecto, porque para mí eso era un aspecto súper relevante. No sé si sería por la razón de no entrar en un conflicto internacional o de otra índole, pero yo creo que si una empresa, como dice el principio legal, a confesión de parte, relevo de pruebas, la misma Minera Panamá S.A., en una carta dirigida al diario La Prensa, le manifiesta que no tienen el 60% de las acciones, sino el 20%. Entonces, dígame usted, ¿por qué razón eso no fue tomado en consideración? O sea, yo no me puedo quejar del fallo, porque el fallo fue muy contundente, pero creo que eso es un aspecto que pudo haberse desarrollado. A ver, abogado Ruiz Díaz, ahí sí te voy a ampliar un poco. Lo que pasa es que la Corte no se podía pronunciar sobre la base de una especulación. No, estoy hablando de los abogados del gobierno, estoy hablando de los abogados del gobierno, del Estado panameño. ¿Cómo es que eso no se defendió? Porque está en la Constitución claramente reflejado, ¿correcto? Pero ¿por qué sería especulación si hay una carta abierta dirigida a la prensa donde ellos señalan eso? Digo, eso se llama noticia crímenes, abogada. Noticia sí, y el tema aquí es que la Corte falla en base a lo que tiene. Si usted ve el contrato ley estableció que la empresa tendría 30 días después de publicado en la Gaceta para entregar el listado de accionistas. Si ustedes se recuerdan, el primer modelo de contrato que enviaron establecía una confidencialidad, se modificó y se le dio hasta 30 días, o sea, hasta el 20 de octubre ellos tenían que entregar el informe de los accionistas. En ese momento es cuando la Corte pudiera entender y conocer que efectivamente quiénes son los accionistas y qué representan. Por eso que la Corte no entra en ese tema, porque no hay una prueba fehaciente que repose en el expediente que ellos puedan decir esto es así y me consta que el Estado de China o Corea tiene acciones, porque no existían, porque la empresa incluso se asegura en la cláusula esa de no entregar información de los accionistas minoritarios, o sea, de todo el que tenga menos de 10%. Pero yo sí quiero manifestar que nosotros aportamos la publicación del diario La Prensa, que fue una carta abierta que le envió la empresa al diario La Prensa como una forma de era una réplica, ¿no? Era una réplica. Ajá, exacto, de una réplica a su publicación donde decía que tenían el 60% de las acciones. Entonces, nosotros inclusive pusimos el código, el código QR donde aparecía la noticia y podían encontrarla.
y yo creo que es más que suficiente la prueba de que en un diario de circulación nacional está esa prueba. Entonces, bueno, no entraron en eso, pero eso no era un dicho de la prensa, era una respuesta de Minera Panamá hacia el diario La Prensa. Entonces pienso que, me pregunté por qué no lo desarrollaron, por qué no hablaron del tema, lo desconozco, pero sí lo aportamos y quiero decirlo que, bueno, también se puede decir que como no acumularon, siempre será posible decir que no tomaron en cuenta nuestras argumentaciones, pero sí, casi la mayoría de nuestras argumentaciones están plasmadas en el fallo. Tengo un corte comercial, viene más. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. A ver, los invitados de esta mañana, la abogada Martita Cornejo, la abogada que presentó la segunda demanda ante la Corte Suprema de Justicia, y el abogado Roberto Ruiz Díaz, que también hizo lo mismo en su momento. Pero, abogado Ruiz Díaz, te voy a reformular la pregunta. ¿Cómo es posible? Y esto va a quedar registrado para la historia, lo que estamos haciendo, ¿eh? Esto va a quedar ahí para siempre. A ver, ¿por qué en Panamá no se ha hecho los esfuerzos necesarios para que se conozca quiénes son los accionistas de la empresa, incluyendo los minoritarios? Es importante, miren mi palabra, conocer los minoritarios. Ahí está el clic del asunto, el quid del asunto está ahí. ¿Quiénes son los chiquitos? ¿Está de acuerdo conmigo, abogado Ruiz Díaz? ¿O estoy tal vez en una mente calenturienta que está inventando cosas, o tengo razones para decirlo? Mira, en una empresa de este tamaño, hasta el más chiquito es grande. Por supuesto. Entonces, cuando ellos agarraron la cláusula que establecía, en principio que estaba la confidencialidad, luego, a base de la presión que había, tuvieron que aceptar la aplicación de la normativa que tenemos con la entidad de los sujetos no financieros, de que tenían que revelar los accionistas que componen. El contrato establecía que tenían 30 días desde su promulgación, pero ellos aprovecharon y metieron dentro del articulado que la información que darían serían para aquellos que tenían más del 10% de las acciones. Pero en este tipo de empresa, tener un 0.5% de acciones es mucho. Es una millonada. Y aquí ahí donde yo tengo la seguridad de que ahí nos vamos a encontrar a personeros panameños metidos en eso, porque nadie sale a pelear como lo hizo este gobierno por un contrato, nada más por defender al país. Ahí había mucho más que eso. Abogado, yo siento un tufillo, ¿ok? Muy extraño, con algo de pestilencia de por medio, dicho sea paso. Abogada Cornejo, estoy seguro que la empresa y sus abogados, porque sus abogados hicieron su trabajo. Aquí no se puede señalar a los abogados de la empresa. Atención, los abogados de First Quantum, de Minera Panamá, hicieron su trabajo y para eso les pagaron. Mi pregunta es los de nosotros, los de Panamá, que no hicieron su trabajo. Pero, abogada, dije que he dicho hasta la saciedad y dije hasta la suciedad, que las sospechas son las que están revoloteando aquí sobre nosotros. Pero yo le pregunto a usted, abogada, lo siguiente. ¿Por qué razón hemos como olvidado que esta empresa y sus abogados no van a dejar trucos sin usar para ver cómo logran zafarse de esta situación? ¿Usted cree que ya esto está escrito, abogada? No, yo no puedo pensar, o sea, la estrategia que tenga la empresa para plantear sus posiciones, pues ellos sabrán cuáles serán. Yo lo que pienso es que nosotros nos tenemos que concentrar en la estrategia panameña, y ayer que estuvimos por la Secretaría General de la Corte, puedo decir que me siento muy satisfecha, y por eso cada vez que digan que solo se falló una acción de inconstitucionalidad en la formalidad procesal, sí, porque solo aparece el nombre del licenciado Sevillano, y él siempre me dice, somos usted y yo, y me dice, yo no voy a dar declaraciones porque yo la tengo a usted, y él siente realmente, y el día que leía decía, yo no puedo creer porque aquí no está el nombre de Martita, porque aquí están todos los sustentos de su acción. Esto fue un tema procesal, y me siento tan satisfecha porque nosotros pedimos una inspección in situ a la mina y no se realizó. Sin embargo,
resulta que el magistrado Olmedo Arrocha solicitó al Ministerio de Ambiente copia del estudio de impacto ambiental autenticada y solicitó que le dieran información sobre todos los incumplimientos ambientales, toda la información que había recabado el Ministerio de Ambiente durante todos estos años. Y nuestro expediente actualmente tiene 16 tomos. Solo el estudio de impacto ambiental tiene como 2.000 páginas más todos los incumplimientos ambientales. Entonces, hay 16 tomos que nos hemos enterado y son esos 16 tomos que le vamos a sacar copia y que servirán para que entregarlos a quienes tengan a cargo la defensa de Panamá y que me imagino que también lo puedan recabar ellos a nivel del Ministerio de Ambiente, pero quienes conformen el equipo que va a representar a Panamá en el Tribunal Arbitral Internacional han de llevar toda esa documentación que servirá de defensa. Entonces, yo siento que no nos tenemos que centrar en qué es lo que ellos van a hacer. Claro que siempre es bueno saber cómo va a venir tu contraparte, pero nosotros tenemos que levantar tanto las auditorías ambientales presentes para ver qué más daños hay, auditoría financiera, auditoría fiscales, auditoría de todo tipo, pero tenemos material y ha sido inclusive recabado en esta etapa del fallo de inconstitucionalidad, y yo estoy casi segura que la magistrada ponente y los demás magistrados, al ver todo este cúmulo de material que llegó a nuestra acción, cuando pasaban los videos de la Corte sesionando, yo veía los expedientes y pasaban los videos y se veía mi nombre en la carátula de los expedientes. Yo estoy clara de que mi acción fue analizada, lo único que no fue acumulada formalmente por el tema del proceso y el tiempo y la premura de sacar el fallo. Y toda esta documentación va a ser utilizada. Panamá tiene que basar su defensa en gran parte en el tema medioambiental y sin olvidar el tema procedimental, porque como muy bien plasmó la Corte, hubo mala fe. No puedes venir a alegar que tú invertiste de buena fe, que tú te has comportado como una empresa que ha querido meter 10.000 millones de dólares en este país, cuando sabías que cuando compraste las acciones había una acción de las acciones de la empresa, me refiero, había una acción de inconstitucionalidad. Cuando volviste a contratar en el 2023, sabías que había un fallo de inconstitucionalidad del 2017 que es de obligatorio cumplimiento, que no es recurrible y que está en firme, y vuelves a contratar en los mismos términos que te dijeron que no podías contratar. Eso se llama mala fe. Entonces, oiga, abogada, eso es lo importante. Se la paso a Camila, pero déjeme decirle algo. A mi juicio, es un contrasentido meterse en un negocio de esa naturaleza con ese lastre detrás. Ok, a mi juicio, algo tienen que haberle prometido de que no te preocupes, que esto va a salir bien. Esa es mi opinión muy personal. De otra manera, yo lo denomino un acto suicida, por decirlo menos, de meterse en un negocio con esa condición que tenía este contrato. Camila, adelante, por favor. No, bueno, ya parte lo ha adelantado, pero quería conocer su visión de qué es lo que los panameños pueden esperar en los próximos días. O sea, ya sabemos que ahorita están transcurriendo los 3 días de que el fallo sea ejecutoriado y luego se publique en Gaceta Oficial, como anunció el presidente, que podría ser a principios de la otra semana. Pero, o sea, al menos ese es el cálculo del doctor Rodrigo Noriega, pero darnos algunas luces de qué sigue ahora. Doctor Ruiz Díaz. ¿Cuáles son como los próximos pasos? No sé si la licenciada Bueno, primero tenemos que terminar con el tema de las notificaciones. Se tiene que fijar un edicto que son por 5 días, que asumo comenzaron a correr el día miércoles. Estaríamos hablando del día martes, se notificarían los 5 días. De ahí vienen 3 días para la ejecutoria del fallo, en el cual solamente las partes, que eso es lo que hay que tener claro. En el año 2017 le permitieron a Morgan & Morgan presentar 3 recursos y una aclaración de sentencia, que nunca debieron ser aceptadas porque ellos no eran parte del proceso y aparte porque no cabían recursos. Y eso fue lo que les permitió a ellos tener 4 años aguantados. Y quizás esa era tu pregunta, Guillermo, cuando decía que algo le ofrecieron. Seguro ellos les habrán dicho, no, con estos recursos vamos a voltear ese fallo. Pero el tema es que dentro de estos 3 días de ejecutoria, solamente la parte actora y el procurador son los que pueden solicitar aclaración de sentencia, que creo que no debe haber ningún tipo de aclaración de sentencia, para que vencidos esos 3 días, inmediatamente la Secretaría General le remita a la Gaceta Oficial. Yo tuve conversaciones
porque la semana pasada estuve en Estados Unidos casualmente llevando información de este caso a unas oficinas de investigación y el ministro de gobierno me llamó para pedirme apoyo con el tema de lo que vendría, porque ya ellos sabían que este fallo iba a venir como iba a venir. Y en ese momento yo le dije, la primera condición que yo te voy a pedir es que así como aprobaste este contrato ley y lo publicaste el mismo día, te pido que lo publiques el mismo día que te lo remitan. Y él me dijo, yo te lo garantizo. Y ayer o antes de ayer escuchamos al presidente diciendo que apenas le llegue la información, ellos lo van a publicar. O sea, estaríamos hablando de posiblemente el viernes de la otra semana. Ah, qué bien. A ver, abogada Cornejo, hay un oyente que pregunta, ¿qué opinan de las 13 preguntas que le hace la minera al gobierno? ¿Cuáles son las? comunicado el día de ayer? Un comunicado que ellos enviaron. No, no estoy al tanto, eso no se lo puedo responder porque no. Sí, mira, lo que pasa es que yo creo que es un atrevimiento por parte de la empresa solicitarle al Estado panameño que le indique a ellos qué vamos a hacer nosotros con la reforestación, cómo vamos a hacer, si ese tema ya de nosotros como Estado. Ellos lo que tienen es una cosa, abogado, permítame un segundito, permítame decirle algo, mire, aquí no terminan los vejámenes, los irrespetos, el abuso y el exceso de estos señores, de esta compañía. Se siente que está por encima, no del gobierno, del Estado panameño, de la República. Por eso me pareció ayer un atrevimiento ese cuestionar. O sea, ¿quién eres tú para cuestionar al Estado panameño? Tú lo que tienes que ejecutarle un fallo. Entonces, todas esas condiciones son las que permiten aún más que el Estado tome las acciones coercitivas necesarias desde el momento que se lo notifique. Yo fuera el presidente de la República, yo movilizo al Senan, que está ahí mismo, y al Senafrón, para que tomen control inmediato de todas las instalaciones. De ahí no me sacan una pepita de cobre más. Podemos entrar en el proceso de cierre de mina, que conlleva un proceso realmente largo, en donde ellos pueden participar, pero no me extraes ni me sacas por los puertos un solo gramo de cobre, ni de oro, ni de plata. Usted, Cornejo, ¿está de acuerdo con lo que dice en un minuto? ¿Está de acuerdo con el? Sí, por supuesto que siempre estará la confusión de la persona diciendo la mina no cierra y se vaya allá. No, lo que es inmediato es el cese de la extracción, de la explotación, exploración y extracción de minerales. Eso cesa. Y el gobierno está en la obligación de poner en Puerto Rincón un barco del servicio nacional aeronaval para evitar que allí entre ningún barco que traiga carbón para que ellos sigan operando, y ahí se tiene que cuidar que de ahí no sale un material más de nuestro territorio. Eso es lo más importante. Dice, abogada, a propósito de lo que usted dice, y me da mucha pena decirlo, pero me da mucha satisfacción, el rol que jugaron los pescadores de esa área que usted está mencionando. Esos son los héroes nacionales, son héroes nacionales, hombres pobres, hombres de extracción humildes, que se la jugaron con sus modestas embarcaciones, deteniendo eso que usted está diciendo. Ojalá que esta ocasión no tenga que ser nuevamente los pescadores, sino nuestras autoridades que garanticen que no salga un mínimo, un gramo siquiera de ningún material más. ¿Saben por qué? Porque ya la Corte habló. Es lo que usted dice, abogado Ruidíaz, ¿no? Así es. Es que tenemos que ejecutar el fallo y no puedes permitir este tipo de acciones de parte de la empresa que te está mandando mensajes. Mira, anoche me comenzaron a escribir los empleados de la empresa mandándome unos memorándum que les están enviando de que los van a mandar a suspender los 7,000 contratos y comienza la preocupación. Parte de la presión, eso es presión, abogado. Sí, entonces es presión al empleado para que el empleado presione al Estado. Mira, el tiempo de la presión terminó, la Corte ya falló. Aquí ya lo que tenemos es que ejecutar un fallo y no caer en lo mismo que este gobierno y el gobierno pasado tuvieron al tener el beneplácito. Y mira que el argumento principal de la empresa es el principio de los actos propios. Pero ese principio de los actos propios va acompañado de la buena fe. Y esa empresa jamás ha tenido buena fe en la relación con el Estado. Tengo un corte comercial. Y lo dijo el fallo. El fallo habló por sí solo. Vamos al corte comercial. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Los abogados, la licenciada Martita Cornejo, yo me equivoqué la primera vez que la invité aquí al programa, le dije Marta Cornejo, y dice, no, me llamo Martita. ¿Es correcto, abogada? Correcto. Y el abogado Roberto Ruidíaz. A ver, yo puse un tuit, lo siguiente, dije, utilizar, esto fue, les voy a decir cuándo, esto fue hace, ¿qué? Hace ya cuatro días, antes que se diera el fallo de la Corte, yo escribí, utilizar catastrofismo, eso es la catástrofe, ¿no? Después de Minera Panamá, el diluvio, desaparece la patria,
¿ok? Porque son vitales, son el oxígeno de nosotros. Yo hablaba del catastrofismo, abogados y abogadas. A ver, hay abogados muy experimentados, internacionales, especialistas. Bueno, lo demostró la autoridad del Canal de Panamá, lo demostró Costa Rica, que ganó un arbitraje, lo demostró El Salvador, que ganó otro arbitraje. Nosotros somos expertos en arbitraje. Sin embargo, la idea mía es que yo no estoy muy seguro de que los mismos abogados que hemos tenido hasta ahora sigan participando cuando se dé esto. Yo espero que así sea, porque hay que defender, sobre todo, como representante de Panamá, el derecho de los panameños. Esos especialistas son fácilmente localizables, abogado Ruiz Díaz, ¿no? Sí, sí, ya hay árbitros que están ya muy rankeados en estos temas. Yo me inclinaría incluso porque recién lo de Costa Rica, el caso de Cruzitas, de contactar a ese árbitro, que aún, Hay bueno, aún hay cuando mantuvo una Potter, posición. algo como Potter, algo así, ¿no? Hay una Exacto. okay. A pesar que tuvo una posición, incluso le hizo un llamado de atención a Costa Rica, siendo el árbitro de Costa Rica, pero se mantuvo en la posición que al final influyó para que el resto de los árbitros mantuvieran la decisión de que Costa Rica no tenía que indemnizar a la empresa canadiense. Acá tenemos que enfocarnos realmente primero en recabar toda la información ambiental para nosotros tener también los argumentos de, en caso de que se dé ese arbitraje, poder hacer una demanda de reconvención dentro del mismo arbitraje, que no es más que una contrademanda, para exigir realmente lo que el Estado dejó de percibir. Y en base a eso, nosotros enfrentar esta acción. Pero esto lleva un proceso. Hay un proceso en donde incluso hay negociaciones, que es algo que yo no entiendo por qué la empresa insiste que dentro de este proceso de negociación, como que arreglar el contrato. Mire, ya ese contrato murió y tenemos vigente la ley 407 que prohíbe todo tipo de minería metálica al cielo abierto. O sea, la misma normativa ya te está prohibiendo la posibilidad de buscar otro contrato. Entonces, lo que ya se tendría que ver es lo que son los bienes muebles, que si bien son propiedad de la empresa, si el Estado puede adquirir algún tipo de esos bienes muebles para el proceso ese donde tienen que volver a rellenar todos esos huecos. O sea, son situaciones que se pueden dar en esa conversación antes de que se trabe la litis, que cuando ya efectivamente se entraría en el arbitraje. Oiga, usted, la oyente que nos escribió, que habló de atrevimiento por parte de la empresa minera, y usted lo ratificó, abogado Ruiz Díaz, hay un comentario que hacen ellos que el fallo refleja el descontento social respecto a la minería en Panamá. O sea, eso es lo que argumentan ellos, pero ese descontento social tiene otras aristas que no voy a tocar por ahora. A ver, abogada, hay una nota en el diario La Prensa que estoy viendo aquí que dice: nadie renuncia pese a la reprimenda de la Corte. Está firmada por Aminta Bustamante, ¿ok? Y dice, entre otras cosas, que la renuncia de algunos titulares de cargos es una condición imprescindible para que el gobierno pueda recuperar un mínimo de credibilidad, dijo el analista político José Stout sobre Alfaro, Sabonge, Concepción y Zulia. Ya lo tocó tangencialmente el abogado Ruiz Díaz. ¿Qué opinión le merece a usted? Bueno, creo que los funcionarios que han desempeñado un rol sobresaliente en esta contratación, que a todas luces pues ya sabemos que es inconstitucional, desconocen el tema del interés, de representar el interés nacional. Es como si ellos no hubieran tenido conocimiento nunca de su función. Es como si ellos nunca hubieran tenido conocimiento de que cuando eres un funcionario y te toca representar a una nación y negociar los intereses de esta nación, eso conlleva una responsabilidad, inclusive hasta penal. Entonces, una responsabilidad penal si incumples en tu deber de negociar para los mejores intereses de la patria. Ser un ministro, ser un diputado, ser un presidente de la República, un vicepresidente, sancionar documentos donde se comprometen los intereses de la patria, es realmente una responsabilidad grandísima. Entonces, yo creo que ocurre eso, como que ellos tienen una especie de desconexión entre mi función real de negociador de los intereses de la patria en favor de nuestro territorio nacional, a quien ellos dignamente deberían representar,
y creo que, o sea, no hay excusa para comprender el por qué llevaban ese discurso diciendo que esto era bueno para Panamá y que esto mejoraba la economía y que sustentaba empleos. O sea, era una cosa que usted se quedaba viendo como a un ejecutivo de la mina hablando en favor del negocio. Entonces, la vulgaridad fue tal que todos los panameños sabíamos que aquí hay algo más detrás y que ojalá el día de mañana se logre saber qué fue lo que pasó, por qué los funcionarios panameños trabajaron para los intereses de una minera que tenía ventajas desproporcionadas y que violaban todas nuestras garantías constitucionales 25, no son pocas. Entonces, esto tarde que temprano, como no hay nada oculto entre el cielo y la tierra, se sabrá y pienso que ellos deben conllevar la responsabilidad penal que corresponde. Abogado Ruiz Díaz, pregunto lo siguiente, me hago esta pregunta, me asalta esta pregunta. A ver, ¿podría Panamá o no argumentar que esta empresa operó sin un contrato en la mano? Por una parte, ganó millones, cientos de millones de dólares, por no hablar de miles de millones de dólares, sin contrato por años, estuvieron operando ilegalmente. Eso no es un argumento pesado, convincente, contundente, abogado, que no se ha utilizado hasta ahora, pregunto, como argumento. Ajá. Es que es lo que te planteaba ahora. O sea, el argumento de la empresa es el principio de los actos propios. El principio de los actos propios es que si yo estoy cometiendo una ilegalidad y tú me lo permites y no me dices nada, estás validando mi ilegalidad. Pero permítame, permítame, yo no soy abogado, pero la lógica me exige pensar que alguien no hizo su trabajo aquí por Panamá. Por eso, pero recuerda que al final el funcionario representa al Estado. Es como ahora decir quién va a escoger los negociadores o quién va a escoger a los abogados. Mientras esté este gobierno, a ellos les corresponde ese rol. O sea, nosotros como particulares no podemos imponerle al gobierno. Nosotros esperamos que un gobierno razone, que un gobierno entienda. Pero yo he escuchado 4 intervenciones del presidente en donde en ninguna hay un mea culpa, en ninguna acepta la responsabilidad que le corresponde a ellos. El desastre que hubo en el país le corresponde a Laurentino Cortizo, su gabinete y los 45 diputados, pero nadie acepta responsabilidad. Y yo la única justificación que yo en septiembre, cuando se presentó el primer proyecto, yo denuncié a Gerardo Solís y al ministro Alfaro, y ahí está el expediente dormido, pero a los lancheros inmediatamente le metieron orden de detención y a los hermanos Nubes inmediatamente orden de detención. Pero acá yo tengo 3 meses con un expediente, incluso ya le aporté la opinión del mismo procurador donde él dice están violando la ley. Entonces ahí tiene que haber responsabilidad. Y la única justificación que no han renunciado tiene que ser por el fuero que le da la condición de funcionario de que solamente la sala segunda los puede juzgar. A ver, Correjo, me quedan 2 minutos. A ver, ¿por qué no se ha detenido, que yo sepa, el extractivismo, o sea, la extracción de materiales, de minerales, de una vez y por todas, y ya el fallo de la Corte salió, abogada? Porque tiene que estar en firme. Tienen que pasar los 3 días de ejecutoria. Una vez terminan esos 3 días, creo que es este viernes, pues inmediatamente la Corte Suprema de Justicia tiene que mandar al MISI el fallo autenticado para que le comunique a la mina el cumplimiento del mismo. Quedó sin concesión, no tiene concesión minera en Panamá. Así que estamos esperando estos 3 días. Ok, esperaremos entonces con la paciencia de un monje tibetano. Un monje tibetano. Eso me parece que sería lo juicioso. ¿Y sabe qué? Hay momentos para que se reivindique mucha gente, en mi opinión. Mucha gente puede reivindicarse. Camila, 1 minuto, adelante. Sí, no, y un tema que todavía está pendiente. Esta mañana la ministra de Educación anunció que se les liberará o ya se les liberó el pago a los docentes. Sin embargo, todavía no hay claridad de cómo va a funcionar la recuperación de clases y me parece que más allá de lo legal, es una situación local crítica que tenemos y que tiene que ser resuelta lo antes posible porque, insisto, los estudiantes necesitan, no es un tema de pasar el año o no, es un mes de conocimiento perdido que de alguna manera se tiene que reponer y los docentes espero que sean parte de la solución, que también o sea, que no sea un obstáculo, sino parte de la solución para la recuperación de esas clases y no simplemente ver cómo se pasa o no la gente el año.
para mí lo inadmisible es que se sabe que van a terminar pagando como todos los gobiernos, lo sabemos. No, no, Paguen ya de les una- liberaron el pago, se los van a liberar eso, hoy. paguen de una vez, ya se acabó esto. Yo estoy Y que hablando lo- de la prioridad aquí, Mira, que es el aprendizaje. yo prefiero darle ese pago a a esos profesores que salieron a defender al país que regalarle la plata a los abogados que negociaron en nombre del Estado y a esta empresa extranjera. No, mi tema Y no a es los, con la y a paga. los Yo diputados lo que que no estoy van a diciendo trabajar. yo lo que estoy diciendo es cómo se van a recuperar las clases. Sí. No, pero el argumento del abogado Ruiz Díaz y de la abogada Cornejo creo que es válido, ¿no? Aquí han pagado los platos rotos los que protestaron. Mira, Y si he no hubieran visto- aprobado ese contrato como lo hicieron, hubiéramos terminado el año perfectamente, sin mayor problema. Eso sí, exigiendo la ejecutoria del fallo anterior, que es lo que provocó toda esta situación. El gobierno no quiso ejecutar el fallo anterior y les permitió a la empresa seguir trabajando y negoció una cantidad de 395 millones por todos esos años que extrajo y se llevó el producto, que eso no es la realidad económica que se tenía que recibir. Hay más sombras que luces en este caso. Prendamos la luz, para eso estamos El- nosotros los medios de comunicación. El tiempo se encargará de sacar a la luz todo. Así es. Bueno, amigos, antes del agradecimiento a la abogada Martita Cornejo y al abogado Roberto Ruiz Díaz, por estar con nosotros esta mañana. Excelente explicación, muy profesional, como siempre.